Bienvenidos a la sesión 8 del seminario Repensar la Química, segunda edición. Mi nombre es Víctor Hugo Luna y estaré con ustedes apoyando a la maestra Jacqueline Rebollo Paz, coordinadora de este seminario, a quien le agradezco esta invitación a participar con ustedes. Gracias, Vic. Es un gusto participar nuevamente con ustedes en esta sesión del segundo ciclo del seminario Repensar la Química. Y qué mejor que con un tema muy importante como es gestión y sustentabilidad en ciencias, acompañada en esta ocasión por el doctor Carlos Topete, quien nos acompaña y nos hizo el favor de presentarse con nosotros. Él está trabajando en la ESCA Santo Tomás en la sección de posgrado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. La dinámica de trabajo en un seminario Repensar es que leamos en colectivo el documento de referencia que los investigadores invitados nos ofrecen para el tema en particular de la sesión. Les invito a que publiquen, por favor, su intervención de una manera informada, es decir, lean su documento de referencia. Después los invitaremos a que participen en el diálogo que se va a formar durante el foro de discusión en un lapso aproximadamente de 30 días. Recuerden que estamos reflexionando de manera colectiva para formular ideas y estrategias para innovar la didáctica de las ciencias o didácticas específicas para el instituto. Si tienen dudas, por favor, comuníquese conmigo. La extensión va a aparecer en pantalla, en la 57801, ahí me encuentro todos los días, donde estaré al pendiente. Bien, empecemos haciendo una breve presentación de la sesión con el tema Desafíos de la organización de grupos de investigación científica, procesos y formación y producción escrita, casos Brasil y México, que nos van a llevar a reflexionar sobre los temas de gestión y sustentabilidad. Adelante con la presentación, por favor. Adelante, doctor. Sí. Pues agradezco mucho a la red de seminarios de Repensar y especialmente a este seminario de Repensar la Química, su invitación a participar en estos seminarios que me parece que son demasiado importantes y que ya es necesario repensar los procesos de formación de la química y de todas las ciencias en general. Yo voy a tratar de transmitirles a ustedes esta idea de por qué es necesario retransformar la química y la enseñanza de las ciencias en general, debido a que estamos ante un nuevo paradigma científico que se aleja del paradigma normal de la ciencia. Entonces, necesitamos desarrollar una nueva producción del conocimiento que tenga que ver con la sustentabilidad y con la inclusión social. Entonces, es una tipología de conocimiento nuevo. No solamente generar conocimiento con valor económico, sino que generar conocimiento para poder producir un nuevo paradigma científico que tiene que ver con la sustentabilidad y la inclusión social. Entonces, en este sentido, voy a decir en unas 5 laminillas lo que está ocurriendo y por qué ha ocurrido ese nuevo cambio en la producción del conocimiento. Primero, nosotros tenemos un contexto de globalización y un contexto en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y que no es más que la sociedad del conocimiento. Esto produce una nueva forma de producción del conocimiento que se aleja de la forma tradicional de la producción del conocimiento. Las nuevas formas de producción del conocimiento son a través de equipos, de redes y de otros sistemas más útiles que ya están mucho más avanzados. Algunos sostienen que estamos en el modo 2 del conocimiento y que este modo 2 del conocimiento va por el lado de la cuestión de la multidisciplina y por el uso de las redes. No hay otra que usar eso. Y el problema es que la producción, entonces, que se haga del conocimiento, cómo se va a modificar y a difundir. Entonces, esa es una primera parte. Muchos
hay muchos abordajes para abordar el desarrollo de la ciencia. Uno puede ser, pues, la antropología, la sociología o el mismo psicoanálisis. Para los antropólogos, los científicos, pues son como una especie de grupos, de tribus que tienen un modus muy específico de producir conocimiento, de tener a sus ídolos, de tener un conjunto de símbolos especializados y de compartir un corpus teórico y una tradición científica muy especializada. Los químicos en especial tienen toda una tradición, tienen los padres de la disciplina, tienen un código específico, una semántica específica de producción del conocimiento, que es muy de los químicos, así como los biólogos tienen lo suyo, los médicos lo suyo, los ingenieros tienen su propio código también de hacer sus anotaciones y su producción del conocimiento. Entonces, es un enfoque. Entonces, efectivamente, formar científicos requiere de poder conocer la tradición científica, la simbología, la parte semántica, y requiere también hacer acciones grupales. Entonces, pero estas acciones grupales están inmersas en un contexto de exigencias de productividad y competitividad. Este conocimiento producido científicamente tiene que ser evaluado. Y esas evaluaciones son cuestiones que tienen que ver con la productividad y con la competitividad. Esto afecta a los grupos de investigación porque estos se ven entonces en aprietos porque tienen que tener ciertos estándares de producción científica. Y entonces el grupo se tiene que hacer rápidamente doctorados fast track, tiene que hacer producciones de conocimiento rápido, etc. Debido a esas exigencias de productividad y de competitividad. No solamente se ponen condiciones a las instituciones y a los grupos, sino también al investigador. El investigador se ve afectado por estas exigencias de productividad y competitividad y porque se ve concretamente afectado en su subjetividad académica. Entonces, el sujeto científico es un sujeto que va a estar determinado por estas condiciones de exigencias de productividad y competitividad. Y va a hacer, pues, que disminuya cada vez más su singularidad y el impacto de su producción por tratar de obedecer a los estándares de productividad y competitividad. Entonces se necesitan pues nuevos modos de difundir las ciencias, de difundir el conocimiento vía las redes, no vía las instituciones ya establecidas, sino pues lo que son otros sitios nuevos y lo que ofrecen las nuevas tecnologías, como es Open Access y otro tipo de instrumentos a través de los cuales se puede impulsar la divulgación científica del conocimiento. Bueno, finalmente, pues quisiera decir que todo esto impacta a la profesión académica. La profesión académica, al mismo tiempo que hay altas exigencias de productividad, hay condiciones de precarización. Las condiciones de precarización que tienen que ver cada vez menos con la inestabilidad del trabajo académico, y esa inestabilidad pues produce un poco de inseguridad que da al traste con aquella necesidad de repensar y de poder profundizar ampliamente en ciertos aspectos que el investigador quisiera investigar. Okay. Antes de continuar, Vic, me gustaría mencionarles algunos de los trabajos que el doctor Carlos Topete ha realizado. El doctor Carlos es egresado de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Química de la UNAM. Estudió un postdoctorado en Educación Comparada en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador de la sección de graduados de la ESCA Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional en la línea de Gestión y Desarrollo Educativo. Y algunos de sus principales artículos son sobre la ética de la gestión en la educación superior. Y el último libro
en colaboración, se llama Aventuras de Académicos Mexicanos de Editorial Limusa. Digo, esto es una breve semblanza del doctor Carlos Topete que nos acompaña esta tarde. Gracias. Sí, efectivamente. Más adelante, ustedes en la página del foro del seminario van a tener presente esta videosemblanza que está en producción en la Unidad Politécnica para la Educación Virtual. Gracias por haber atendido esta petición, doctor. Y le doy la palabra a mi compañera y amiga Jacqueline. Gracias, Vic. Bueno, sabemos muy bien, y partiendo de todo esto que nos acaba de compartir, que el conocimiento no debe de generarse solamente en el aula, sino también debe de difundirse para el beneficio de la sociedad. Por lo que las instituciones educativas deben de fomentar y fortalecer el desarrollo de una investigación de calidad, que además de crear los conocimientos que la sociedad, los avances y la tecnología demandan, deben de impactar en lo que es la formación integral tanto de los estudiantes como de los docentes y de los investigadores involucrados. A mí me gustaría saber, Carlos, ¿cuáles considera que pueden ser las causas por las que muchas instituciones educativas, y entre esas está el Instituto Politécnico Nacional, a veces distan mucho de estos planteamientos para el desarrollo de la investigación en los docentes? Una de las principales causas pues, son las exigencias de productividad y competitividad, y cada vez menos el compromiso de las instancias financieras de poder desarrollar la investigación científica. Quisiera hacer un paréntesis. Por ejemplo, el antiguo académico mexicano del Politécnico de la UNAM era un académico que no estaba interesado en competir por adquirir cierto estatus de fondos financieros, sino era un académico que tenía una gran capacidad de movilizar a sus estudiantes, apoyar a sus estudiantes, meterlos a proyectos, meterlos al desarrollo de artículos, etc. Entonces era un académico que se comprometía con sus estudiantes y sus productos sin tener en cuenta la competitividad. Entonces, pero dadas las nuevas condiciones políticas de competitividad y de productividad, cambia la lógica de este académico. El académico nuevo se ve entonces sometido a presión. Entonces, ustedes no lo van a creer, pero, por ejemplo, cada vez están más vacías las secciones de graduados y los centros de investigación de estudiantes, porque se dice que los investigadores están trabajando en sus casas, produciendo sus artículos científicos. Eso es lo que dice. El asunto es que de verdad no les interesa aquella idea de promover e impulsar a sus alumnos en la formación científica como se debe hacer en todo lugar académico. Así es. Sí, yo creo que falta toda esta parte. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, esta parte que voy a tomar ahorita en cuenta es algo en el cual también estoy inmiscuido al ser alumno de posgrado. Pues realmente uno está comprometido a esta productividad y hay que invitar a los colegas, a los doctores, investigadores, pues para que nos ayuden y nos asesoren en este tipo de trabajo de generación de conocimiento. Carlos, mencionas en el documento que las políticas productivistas, al asignar un recurso financiero, impulsan la producción del conocimiento y este puede tener una orientación económica o social. ¿Cómo evaluarías esta producción del conocimiento en educación, en particular en el Instituto Politécnico Nacional? Generalmente en las altas, por ejemplo las revistas JCR o en el ISI, en el International Scientific Index, no les interesa si esa producción del conocimiento es nacional, si resuelve un problema o no lo resuelve. Esto hace que el impacto de la producción del conocimiento cada vez sea
sea menor y haya una tendencia, ahora sí como una especie como de verdad a los químicos alemanes o a los físicos alemanes o franceses o ingleses, creo que les interesa muy poco lo que nosotros los mexicanos o los de América Latina o los africanos podamos contribuir al desarrollo contemporáneo de la química. Sí los hay, pues tenemos un premio Nobel de química, ¿no? Mario Molina, entonces, pero él se formó allá con ellos, con los norteamericanos. Entonces, él sí puede participar en esas redes y en esas líneas de comunicación. Pero en general los grupos pequeños, las instituciones pequeñas, están muy alejadas de eso. Entonces, sí se necesita una política que pueda promover e impulsar desde lo local y desde el impacto que esa producción del conocimiento se tenga, pero a nivel local, a nivel de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo platicaba con Víctor de que hay investigadores mexicanos que sí tienen realmente idea del impacto de sus investigaciones, pero que no lo publican, porque es más importante lo que ellos piensan para los usufructuarios de ese conocimiento. Así es. Es interesante este punto de vista en el que el investigador no está interesado en publicar en una revista indexada o algo, simplemente lo que quiere es dar a conocer sus resultados de la investigación y que la mayor parte de las personas puedan hacer uso de esta investigación. Claro, por supuesto, siempre hay que darle crédito y la referencia que merece el trabajo y el tiempo destinado a este tipo de investigaciones. Sí, y que se hacen, yo creo, como elitistas, ¿no? Hay grupos que también se convierten en esta parte en donde no cualquiera puede publicar. Y referente a esto, bueno, dentro de su artículo mencionaba usted algo que llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque menciona algo de revistas Café con Leche y revistas serias. Yo no había escuchado el término de revista Café con Leche. No sé, me gustaría que nos explicaran un poquito más a qué se refiere con este tipo de revistas. Bueno, estas revistas me lo dijeron los colegas brasileños, que son revistas en las que pueden publicar de todo, cosas interesantes, pero cosas no interesantes, pero que cobran por publicar y que no importa mucho la calidad de lo que se publica, sino que lo que importa es el pago. Entonces, los fraudes modernos de clonación y de asuntos de publicación están por ese lado. Es decir, una revista buena es una revista que en primer lugar no cobra por publicar, sino que sus criterios son determinados por el comité editorial, por el comité científico. Pues eso es verdad. Entonces ese comité científico, pero las revistas Café con Leche son revistas que se dedican a publicar y pues cobrar por publicar, y se han desarrollado muchas en todo el mundo. Okay, muchas gracias. Es que no lo había yo escuchado el término, pero bueno, sí sé de muchas revistas en donde uno tiene que pagar para publicar y que a lo mejor no es de calidad lo que se está publicando en esa revista. Gracias, Carlos. Sí, exactamente. Esta necesidad de escribir, de publicar, es algo que no nada más como profesionista o investigador debe uno de cumplir. También es necesario difundir toda la información que se genera, este conocimiento que se genera alrededor de una problemática en particular. En el caso de la maestría, sigo haciendo esta mención porque el doctor Topete también forma parte del programa de la maestría en donde yo estoy adscrito, y esta presión por publicar pues es algo que hemos estado viviendo recientemente. Pues todo esto para que el programa MACDE al cual estoy adscrito pues pueda ser evaluado y pueda tener una productividad eficiente. Carlos, con respecto a este punto, ¿cuál es su posición al ofrecimiento de escribir de manera colaborativa con estudiantes que no se encuentran adscritos a su línea de investigación o proyecto de investigación? ¿Cuáles serían, a su juicio, los requisitos para colaborar en la gestión del conocimiento?
Se necesita, pues, el modus operandi de formación de científicos tiene que ver cómo se integran estos jóvenes ya con los académicos reconocidos y casi viejos, en el sentido de que ya están por dejar la toalla. Entonces, el académico viejo tiene que... La cuestión fundamental de la unidad académica es la reproducción de la comunidad epistemológica. Es decir, garantizar que el corpus y la tradición científica sigue y permanece. Amén si vive o no vive el académico. El académico pues se va a morir, pero al morirse tiene que darle la toalla a otro joven estudiante que se ha formado en el grupo al que pertenece ese estudiante y ese investigador. Entonces, en ese proceso de reproducción de la comunidad epistemológica, el estudiante tiene que aprender a escribir al inicio. Quizás primero tenga que irse con el investigador a hacer alguna pequeña ponencia donde él participa de una manera inicial y después quizás él solo tenga que tener sus alas propias para volar y poder escribir por sí mismo artículos propios. Que eso es lo que está pidiendo ahora, que artículos de autor, que es una cosa no tan sencilla. Producir un conocimiento original que tenga, que sea catalogado en los Scientific Index, no es fácil, es bien complicado. Se necesita un gran equipo, un gran grupo. Y los que tienen mayor desarrollo en esto pues son los médicos, los de ciencias médicas tienen una gran cantidad de... Su propio modus de desarrollar a los alumnos está por ahí. Yo conocí en la UNAM a una gran maestra, una gran socióloga de la ciencia, que tenía sus alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Y los enseñaba desde la tesis de licenciatura, los juntaba con los de maestría y doctorado, y ambos se iban pasando el conocimiento. Entonces, ya cuando el estudiante de licenciatura ya era doctor, ya sabía escribir cosas originales, pero ya tenía el proceso de formación. Sí, precisamente en este punto es importante invitarles a todos los participantes, no nada más de repensar la química, sino de repensar la bioquímica, las matemáticas, cultura financiera, comunicación, filosofía, física, que empecemos con esta filosofía de documentar cada uno de los trabajos que estamos realizando al interior. Este seminario formativo tiene una acción formativa, tiene la intención y la más pura intencionalidad de que ustedes y todos nosotros empecemos a documentar cada uno de estos esfuerzos de innovación educativa que, enmarcados dentro de las didácticas específicas, vamos a producir para que, como una evidencia final, ustedes entreguen no nada más un ensayo, sino que un trabajo que acredite que las sesiones de los repensares les están dando a ustedes pie a una muy buena reflexión, a un muy buen repensar. Esto va en el sentido de que recordemos que para el mes de noviembre aproximadamente, más adelante les daremos la fecha precisa, tendremos el primer coloquio de los seminarios Repensar, en donde todos los participantes de todos los seminarios tendrán ese espacio particularmente destinado para ustedes, para que a manera de mesas de trabajo, con ponencias y con carteles, nos den a conocer el impacto que tienen cada uno de los resultados de las investigaciones que traemos para ustedes en esos espacios de las videoconferencias. Adelante, Jackie. Sí, yo creo que este sería es un espacio muy importante para nosotros los docentes que estamos interesados en la investigación. Es esta parte de aterrizar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estas sesiones de los seminarios, para poder aterrizarlo, como dice bien Vic aquí, que en un trabajo, y que pudiéramos llegar a escribir algún artículo, pero algún artículo que realmente impacte en la parte de lo que es la educación de la química. Referente a esto, quiero retomar esta pregunta que le quiero hacer a Carlos, porque habla mucho acerca de
que se puede escribir y lo retomamos hace un ratito en alguno de los puntos que se manejaron durante la sesión, en donde decimos que muchos maestros o muchos investigadores retoman las mismas publicaciones, les cambian el título. En estas revistas, me imagino, ahora ya lo relaciono con las revistas Café con Leche, y en donde realmente a lo mejor no es tan importante la investigación que estoy haciendo. Y en referencia a eso es que yo retomé una parte del artículo que me pareció interesante, en donde habla justamente de que hay dos tipos de maestros. Un maestro que es el que se dedica a la investigación, pero a retomar los mismos trabajos, a cambiarles el título, y publicar. ¿Por qué? Porque a raíz de las publicaciones que yo hago, elevo mi productividad. Y desgraciadamente, a lo mejor a nivel institucional, el pago que se me hace o el incremento en mi salario va en función de mi productividad. Si yo publico mucho, evidentemente mi ingreso va a ser mayor. Si publico menos, pues el ingreso se va a quedar estancado. Cuando hay otros docentes, mencionaba en el artículo, que publican, pero lo hacen a lo mejor con un impacto político, social, es decir, son importantes este tipo de publicaciones, pero como no lo hacen en una revista indexada, entonces no tienen esta parte de lo que es la remuneración, ¿sí? Y en referencia a esto, ¿qué podemos hacer como docentes, como investigadores, ante esta problemática que se está enfrentando para poder publicar en revistas indexadas? Si ya se hizo como un vicio este tipo de revistas, o hay alguna oportunidad como docente, como investigador de poder escribir y publicar aquí. Es un asunto muy, muy complejo, sí. Porque en primer lugar el sistema de evaluación del desempeño divide a los maestros entre los que tienen acceso a los estímulos y los que no. Entonces, esa división ya va a introducir a la organización educativa unas coyunturas muy especiales. Especialmente hay un proceso de individualización en la producción del conocimiento y se deja de lado el trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Y se ha visto en otros países que en vez de estimular al académico individualmente, se estimula al grupo. Entonces el estímulo se da al grupo. Entonces, pero volviendo a lo central de la pregunta, yo diría que los estímulos se deberían un poquito más de diferenciar, aunque por ejemplo nuestro instituto tiene pues maneras de diferenciar el estímulo a la docencia, el estímulo a la investigación, y se debe de recompensar y ser equilibrado. Si uno le gusta mucho dirigir los estudiantes que saquen sus tesis, etcétera, etcétera, aunque no tenga publicaciones de impacto, pero el impacto es en la formación de los investigadores. Esos jóvenes después serán investigadores, cada quien su singularidad y sus perfiles específicos. Pero yo diría que no habría que hacer grandes diferencias en el asunto de los puntos sobre las actividades de docencia y las actividades académicas. Que no contraponerlas y no dividirlas. Yo diría que, de hecho, no es lo mismo producir conocimiento en ciencias sociales que en ciencias naturales y exactas. Son cosas diferentes y requieren, yo diría, indicadores y estándares diferentes. Y no es lo mismo evaluar un investigador que es por pares, que siempre debe ser por pares académicos de alto nivel, que evaluar la docencia. Evaluar la docencia se tiene que evaluar por docentes y por aspectos estándares en relación a la docencia. Pero así había que diferenciarlo y no había que profundizar las diferencias. Gracias. Uno de los puntos que se han estado abordando nos llevan mucho a la reflexión sobre la importancia de la investigación que está implícita en el trabajo docente. El trabajo docente, independientemente del tiempo que tenga frente a grupo, de las horas que tenga en propiedad, de las horas que tenga en interinato, es un compromiso que el instituto está demandando ahora. Ya no podemos esperar a que seamos profesores de tiempo completo o de medio tiempo para poder adquirir ese compromiso de una
de una escritura académica, porque ahora sí ya tengo el tiempo o la descarga. Efectivamente, hay muchas problemáticas que hemos detectado a lo largo de varias investigaciones con respecto a los profesores que tienen menos de 19 horas, que tienen 2 trabajos, que tienen otros compromisos para poder pues, complementar el ingreso familiar. Pero independientemente de esa situación, son los profesores que tienen menos tiempo, son los que más participan. Son los que más participan en las acciones de formación, en los talleres, en los cursos que se ofrecen en las escuelas, mientras que el otro grueso de la población está en una zona de confort que prefieren, pues dan prioridades a otras actividades que no son propias de la investigación educativa, sino son investigaciones en otro nivel científico. Pero este otro nivel científico no está separado de la investigación educativa, al contrario, van de la par junto con la actividad académica. Yo les invito a que reflexionemos sobre este punto porque trajimos un documento que el doctor publicó en una revista que se llama Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, y este comité editorial periódicamente ofrece convocatorias para que publiquemos o hagamos escritos con esa finalidad de dar a conocer la situación del instituto en diferentes ámbitos de su interés. Por ejemplo, todo lo que estamos realizando alrededor de las redes académicas, todo lo que estamos realizando a través de la investigación educativa en diferentes proyectos, tanto multidisciplinarios como individuales, o proyectos especiales. O sea, hay una serie de oportunidades para poder documentar lo que el instituto está teniendo como latente, ¿sí? Me voy a ir directamente a las conclusiones del artículo que nos ofreció Carlos, en donde se plantean desafíos y alternativas para el desarrollo y consolidación de los grupos de investigación. Grupos de investigación científica, en este caso en particular, y su consecuente o consiguiente compromiso de escritura académica. Carlos, ¿cuáles son para ti las condiciones académicas para una producción del conocimiento útil y no solo investigación llamada de anaquel? Es decir, la llamada de anaquel, la que el investigador produce y resulta que esos trabajos pues nada más se quedan guardados ahí en el anaquel y no son utilizados y nada más quedan ahí como un conocimiento muerto o dormido simplemente. ¿Cómo influir en los docentes con condiciones poco favorables para que encuentren en la investigación educativa una oportunidad de crecimiento académico? Quizás me gustaría primero decir algo acerca de lo que es el científico, ¿verdad? Un científico es aquel que produce conocimiento nuevo. La palabra científico es una persona que tiene esa competencia de producir conocimiento científico nuevo. En el caso de la cuestión contemporánea de los académicos que tienen pocas condiciones para poder producir conocimiento, se requiere pues modos alternativos de producción y difusión del conocimiento. Este conocimiento, para que pueda darse a conocer, no hay de otra más que escribirse. Si el conocimiento no se escribe, no pasa nada. Es decir, los académicos o los grandes maestros van y vienen, se mueren y ya no pasó nada. Se necesita escribir. Y justamente la escritura es para eso. Es decir, yo lo que recomendaría es que, aunque sea a un nivel sencillo, sí es importante documentar, como bien decía Víctor, escribir un testimonio de lo que es la práctica académica y la práctica docente. Si uno escribiera sus memorias y le dijera a los estudiantes por dónde no meterse para no cometer los mismos errores, sería muy bueno. Entonces, las biografías de los académicos son muy importantes. Es demasiado importante conocer la tradición científica de las gentes más importantes en la química, en la física, en la biología, en el psicoanálisis, ¿no? Estas gentes han tenido una capacidad de escritura genial, ¿no? Genial. Por ejemplo, Freud escribió más de 30 tomos,
Entonces, ¿cómo escribió tanto? Pues es que era parte esencial de su doctrina y de su tradición científica. Pero en química también los grandes científicos han escrito muchísimos libros enormes de química, tratados enormes. Así es, muy bien. De hecho, yo creo que es un buen inicio para muchos de los docentes que estamos participando en este seminario, el crear a lo mejor esta semillita, ¿no? De empezar a generar algo para la parte de la docencia, puede ser en la parte de la docencia, pero escribirlo realmente y algo que sea de calidad. Bueno, ya tenemos varias intervenciones en el foro de discusión del seminario Repensar la Química y nos vamos a permitir leer algunas de estas intervenciones. Es muy importante que también en sus intervenciones en el foro nos anoten la escuela de donde nos están mandando sus preguntas para que nosotros se las podamos hacer llegar al doctor. Tenemos una primer pregunta de la profesora Ruth Álvarez Peregrino. La maestra es del CECID número 2 y dice lo siguiente: doctor Carlos, de acuerdo a Rioffolfi y Barsotto, que establecen que para que un investigador esté a la altura del desafío contemporáneo, debe en sus producciones académicas incluir a otros en el cálculo que hace para hablar o escribir. Doctor, en las producciones académicas, resultado de los trabajos de investigación, el registro verbal empleado, léxico, estructura y géneros, está dirigido solo a los tecnolectores y estará alejando al lector común. Entonces, ¿qué pasa con ese cálculo del habla y la escritura para incluir a otros? Primeramente, digamos, Riolfi y Barsotto lo dicen desde la perspectiva de la producción escrita, en el sentido de que todos nosotros al leer conocemos una diversidad de autores y de argumentos y de citas, y que es importante entretejerlas en el texto, ¿verdad? La palabra del texto académico es eso. El texto académico es un tejido de ideas y de argumentos centrales de otros que están y que hay que tomarlos en cuenta. No, eso no se puede dejar atrás. Es importante reconocer a los otros que han escrito, y por esa razón es importante incluir al otro. Ahora, hay competencias muy específicas para quitar a los tecnolectores o alejarse de la lectura muy especializada. Eso ya depende de una competencia de los investigadores, que tiene que ver, depende de los usuarios y de los lectores. Ustedes, por ejemplo, imagínense un científico que tenga que escribir libros para niños de ciencia. Entonces, las competencias de escribir son muy especiales, ¿no? Aquí nosotros tuvimos grandes en el Politécnico. Yo trabajé con el doctor Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, que hizo los libros de ciencias para los niños. Pero tenía un gran equipo para poder diseñar textos científicos para que los niños supieran de qué es una cosa, qué es otra cosa. Entonces, la lectura, todo escritor debe tener en mente cómo es su lector. Si son otros académicos, bueno, pues entonces tiene que ser un texto argumentativo. Pero si son otras poblaciones, si son niños, si son adolescentes, es otra especificidad de competencias de lectura. Esa es como la palabra clave, ¿no? Las competencias. Generalmente ahorita, con el modelo educativo institucional, ha habido una gran polémica con respecto a este término, el término de las competencias. Precisamente en el seminario Repensar la Bioquímica, una de las finalidades que tiene en este ciclo es despertar en los docentes o desarrollar en los docentes estas competencias tecnológicas docentes, ¿sí? Que es diferente a una competencia tecnológica tal cual. ¿Por qué diferente? Pues porque ahora vamos a estar abordando
este desarrollo de una manera más pedagógica, de una manera más ad hoc con lo que la actividad docente demanda. No es únicamente utilizar la computadora, el internet, el iPad o el celular, sino que todo eso tiene una finalidad académica, una finalidad, una finalidad que propicie el conocimiento, la generación de conocimiento en los estudiantes, no nada más darles información, sino generar conocimiento, que ellos aprendan a aprender. La maestra Perla Ixel Cuevas Juárez del CECID 14, Luis Enrique R. Soler, que alguna vez fui parte de esa comunidad tan importante y tan querida para mí, publicó la pregunta al doctor Carlos. Dice, en su artículo nos ejemplifica las principales problemáticas a las que se enfrentan los investigadores, ya que muchas veces se llega a observar la repetición de los temas o con muy pocos cambios para lograr una alta productividad. La pregunta que ella nos dice es, ¿cómo pueden las instituciones evitar dichas prácticas en sus investigadores si al mismo tiempo se fomenta una alta productividad? Muchas gracias. Bueno, efectivamente, lo que nosotros vimos en Brasil y en México es un asunto que tenía que ver con la repetición de los hallazgos científicos, pero muy generalizable, y era poco la creatividad o la producción científica nueva. Nosotros analizamos tesis doctorales, artículos, libros de los científicos, y nos parecía pues que la singularidad y la especificidad de la producción del conocimiento no era muy propicia. Entonces nosotros sí la competitividad y la productividad orilla a eso, a no tomar en cuenta mucho la originalidad y las interpretaciones originales. Lo que más importa es como producir ya el artículo y que reúna los estándares de APA y que también reúna los criterios de los boards editoriales, y ya. Entonces eso sí distorsiona un poco la práctica. Entonces sí es necesario, parte del trabajo es cómo desarrollar la singularidad de los científicos para que tengan interpretaciones propias y no repetitivas. Esa es la idea. Okay. Sí, yo creo que esto es algo recurrente que hemos manejado en esta sesión, el hecho de la relación de la productividad, y yo creo que muchos maestros, muchos docentes están preocupados por esta parte, porque de hecho se maneja así, ¿no? En la parte de lo que es el instituto, en relacionar la productividad con la cantidad que se escribe, y muchas veces, como lo hemos manejado durante toda la sesión, realmente a lo mejor son artículos repetidos o clonados en algunos casos, y entonces habría que ir viendo a lo mejor o aterrizando esta parte. Yo creo que la preocupación de estas preguntas es justamente por lo mismo. También nos escribe en el foro la profesora Alma Graciela Ávila Román del CECID número 10, y bueno, lo saluda, doctor, y le dice que le pareció muy interesante su artículo y que quiere pedirle que si les puede explicar, por favor, la relación que existe para usted entre el conocimiento y el saber. Sí, hay una situación muy interesante. El conocimiento científico es un conocimiento, digamos, estrictamente simbólico. Y al ser estrictamente simbólico, expresado a través de ecuaciones o de fórmulas, deja a un lado los otros aspectos imaginarios y de la realidad, ¿no? Entonces, el saber tiene que ver con cómo imaginar el uso o un conocimiento que nos permita, por ejemplo, ser felices, ser alegres o resolver un problema. Y el conocer es bastante formalizable,
a través de los símbolos y todo eso. De hecho, eso es lo que demanda las revistas que exigen alta productividad, que el conocimiento que uno hace tenga una gran expresión simbólica, ¿no? Entonces, en la historia de la ciencia eso es muy importante. Por ejemplo, cuando Newton escribió las ecuaciones de la gravedad y de la atracción de los cuerpos celestes, se quitó todo el imaginario que se tenía sobre los astros, que era un imaginario pues hermosísimo, ¿no? Porque la gente de la época medieval podía imaginar una gran cantidad de cielos, una gran cantidad del espacio universal muy diferente que después de lo que hizo Newton. Pero entonces ese es el saber. El saber tiene que ver con cómo podemos usar eso para vivir bien, imaginariamente. Imaginariamente. Gracias. Adelante. Sí, esto que expresa Carlos es muy interesante en el sentido que nos señala una relación que el conocimiento tal cual, el conocimiento tácito no es lo único. O sea, hay que saber utilizar ese conocimiento para atender otras situaciones que no son necesariamente un problema. Las hacemos un problema para poderlas investigar, pero en realidad es una situación que en su singularidad pues aparece con un status quo que no siempre demanda una investigación como tal. La maestra Macaria Hernández del CECIT 17, me parece, no, 16, el que está en Pachuca, Hidalgo. Me gustaría leer textualmente toda esta intervención que ella ofrece, porque resalta algunas cosas que en otros seminarios, en otros foros no lo han puesto. Es decir, hacer referencias. Y en el de química es algo que he visto que los profesores participan y ponen su referencia. Eso es muy bueno en los seminarios. Macaria nos dice, como lo expresa Fresan, Fresan, es importante recuperar la autonomía y pensamiento crítico del investigador en el desarrollo de la producción académica. Las políticas neoliberales y las prácticas de evaluación para la asignación financiera de los proyectos en ocasiones complican este punto, dando prioridad a los estándares cuantitativos y no cualitativos. Llama mi atención uno de los objetivos de su investigación, ya que la propuesta incide directamente en la problemática, al proponer que desde la formación doctoral de los futuros investigadores se busque la singularidad y autonomía intelectual. Lo felicita al ponente, al grupo de investigación, ya que nos permite reflexionar desde nuestro contexto y labor docente en la siguiente cuestión: ¿cómo podemos contribuir cada uno de nosotros desde la formación de nuestros estudiantes en el aula? ¿Cómo, al trabajar incluso con proyectos de investigación, podemos detonar en nuestros estudiantes la búsqueda de propuestas singulares, autónomas, críticas y contextualizadas? Pues ese es el problema gigantesco, ¿no? Es el meollo. Muy grande, pero es una pregunta muy interesante. Y yo creo que eso depende mucho del director de investigación. Entonces, desde la perspectiva, digamos, antropológica, hay una especie como de que en el grupo científico en el que uno se forma, o en el salón de clase, está propicio el ambiente para una reflexión libre y autónoma, que no se castiga si alguien tiene una idea original, sostenible y argumentable. No cualquier idea, sino una idea pues original. Entonces, sí es responsabilidad del formador científico que impulse en los estudiantes esta diversificación y al mismo tiempo apoye el desarrollo de competencias del pensar. En los grupos que yo he estudiado, por ejemplo, los médicos tienen una gran capacidad de formación científica y cultural ad hoc. Pero había médicos que llevaban
a sus alumnos a las obras de arte, a los museos, a la música, y los volvían cultos. Y después de volverlos cultos, los volvían a meter a la ciencia, al proceso de producción del conocimiento, a las metodologías, a la interacción con otros, al diálogo, al pensamiento crítico. Y podía haber resultados buenos cuando estos investigadores ya se tenían que retirar, ya estaban viejos, pero ya habían formado académicos. Es que eso era lo importante. Entonces, también se puede hacer en el aula. Se tiene que desplegar esa posibilidad de crítica, de análisis fundamentado, serio, ¿no? Para poder formarse en la mente. Dice Edgar Morin que más vale una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena. Entonces, lo que el profesor, director de proyectos, lo que debe de impulsar es eso. ¿Cómo hacer una cabeza bien hecha? Este tema de Edgar Morin hemos estado trabajando en la maestría. Es un filósofo de la educación muy importante, y nos invita mucho a la reflexión y a estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de cambio y de transformación y de una transición muy importante, porque estamos pasando de una sociedad del conocimiento a otro tipo de sociedad, y estamos ahorita inmersos en esa propuesta de investigación. Antes de pasar a la siguiente parte de la videoconferencia, me gustaría rescatar una de las intervenciones que hizo la maestra Ruth Álvarez Peregrino del CECIT número 2, Miguel Bernard, que dice: ¿qué sucede con los temas de investigación que el estudiante de posgrado y o investigador desea realizar? ¿Será que está tan delimitado el tema que se les autoriza, que convierte la investigación en mera política de productividad, y entonces los investigadores desarrollan lo que les va a representar un financiamiento seguro? Es decir, es la pregunta que lanza la maestra Ruth. Eso introduce deformaciones en los procesos de formación, ¿verdad? Porque efectivamente ya una vez sometido el programa a la competitividad y a la productividad, entonces sí, los temas individuales de los estudiantes tienen que estar en las líneas de investigación, en las temáticas previstas, porque van a ser evaluados después de que se acabe el programa de formación, y van a preguntar dónde está lo que usted quiso producir. En ese sentido impone límites a la elección del tema, ¿no? Y siendo ser que la elección debe tener una cierta libertad y una cierta flexibilidad, ¿no? Porque no es un tema que se haga de una vez y para siempre, sino que se modifica en el proceso mismo de que uno va aprendiendo cada vez más. Muchas gracias. Pues sí, finalmente esto tiene que consolidarse así. Tenemos otra intervención de la maestra Perla Cuevas Juárez del CECIT 14 también, y también le pregunta lo siguiente: doctor Carlos, me parece que la formación de jóvenes investigadores resulta fundamental para consolidar los grupos de investigación mediante la discusión y el debate de ideas que permitan al estudiante de posgrado lograr el desarrollo de ideas innovadoras. ¿Cómo fomentar estas habilidades de escritura, de redacción, de comunicación desde etapas muy tempranas, para acercar a los jóvenes a la ciencia y la investigación? Yo creo que esto lo hace en referencia porque la maestra es docente de nivel medio superior. Entonces, a lo mejor nosotros en el nivel medio superior pues no tenemos tanto el acercamiento con la parte de investigación, que se acuerda que platicábamos hace un rato. Entonces, muchos de los docentes que somos de nivel medio superior, a lo mejor nos preocupa esta parte, porque quizá incursionar a un alumno de posgrado es mucho más sencillo, porque ya trae este tipo de habilidades, que a un alumno de nivel medio superior. Yo me imagino que la maestra Perla por eso también hace esta pregunta, ¿no? Dice que si desde esta edad, que es muy temprana a lo mejor, y acerca a los jóvenes a la ciencia y a la investigación, pero ¿cómo hace un docente para fomentar estas habilidades de escritura, redacción y comunicación? Yo creo que una de las principales
cosas importantes. A mí me parece que la formación científica tiene que ir desde la educación básica, es decir, y pasando por la educación media y superior. Entonces, lo que se debe de fomentar es cada vez una mejor lectura, una mejor tendencia a la observación, a la experimentación. El niño, quiérase que no, tiene sus inferencias, tiene sus imaginaciones. Y eso hay que, pues, leerlo, observarlo. La mayoría de los grandes científicos hicieron su producción. Por ejemplo, Newton a los 32, 33 años. Estaba muy joven. ¿Cómo es que pudieron hacer esa producción científica tan enorme? Bueno, pues lo pudieron hacer porque desde niños estaban metidos en el asunto de la observación científica. Tenían esa posibilidad. Entonces, hay que leer, tener textos apropiados. Esa es la gran labor que hizo el doctor Juan Manuel Gutiérrez Vázquez. Cómo hacer textos apropiados para los niños mexicanos de ciencias, que vieran la diversidad, la riqueza de las observaciones, de lo que observa en su alrededor, y que trate de tener alguna inferencia científica, alguna regularidad básica. Entonces, sí es importante la formación científica desde la educación básica hasta educación media. Y por eso los programas de divulgación de la ciencia en textos, conferencias, museos, son importantes. Por ejemplo, a mí este observatorio que está aquí, el Luis Enrique Erro, me parece una maravilla. Es una cosa de divulgación de la ciencia extraordinaria, que todo mundo debe saber y debe tener acceso. Muchas gracias. Bien, pues ya el tiempo está llegando a su fin. Vamos a continuar este diálogo en el foro de discusión. Más adelante vamos a invitar al doctor para que nos ayude a seguir reflexionando sobre este tema en particular en el foro de discusión, en la página que le estará en línea. Pero antes de este cierre, me gustaría invitarlo a que nos hiciera unos comentarios finales sobre la sesión, Carlos. Sí, yo diría entonces que una de las cuestiones importantes de la formación científica es el desarrollo de la singularidad científica y la construcción de la subjetividad del científico. Esta singularidad no tiene que ver más que con la posición que el sujeto tiene ante el mundo y se enfrenta al mundo, y desde esa posibilidad lo interpreta. Es única, es original. Entonces, esa originalidad él debe de desarrollarla para interpretar las cosas nuevas y las subjetividades nuevas, teniendo en cuenta todos los instrumentos y los medios y la tradición científica a favor y en contra. Entonces, él tiene que tomar en cuenta lo positivo y lo negativo de la tradición científica, y para eso tiene que formarse y tiene que conocer a los grandes maestros, a los grandes personajes de cada una de nuestras comunidades científicas. Eso es de ley, no hay de otra. Pero al mismo tiempo que conoce a los otros, tiene que ir viendo su propia singularidad, su propia manera de separarse, de diferenciarse y tener su propio modo de visualizar lo que está pasando en esta comunidad científica. Gracias, doctor. Pues lo queremos invitar también a ver si nos puede apoyar. Hay varias participaciones en el foro que no las pudimos leer. Hay algunas preguntas, algunas inquietudes por parte de los docentes que están participando con nosotros. Queríamos ver si usted pudiera atender estas preguntas en el foro de discusión más adelante, y pues darle las gracias por haber atendido nuestra invitación. Al contrario, les agradezco a ustedes. Muy honrados con su presencia este día. Gracias a Víctor, que nos apoyó en la sesión. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros, así como a todos ustedes que participaron con nosotros en esta sesión a través de sus aportaciones en el foro, y también así a la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del Instituto Politécnico, que nos ha apoyado en cada una de las sesiones del seminario Repensar la Química,
Y les hacemos una cordial invitación a todos ustedes para que nos sigan a través de internet o a través de la videoconferencia para la siguiente sesión, que la tenemos el día 12 de mayo, la sesión 9 de Repensar la Química. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.